todos de nuevo. Vamos a iniciar la segunda parte de la mañana con Elena Prieto, que nos acompaña para tratar de iluminar este camino que hemos trazado desde hace 4 días sobre qué es esto de ser inspector y qué es ser inspector en cada comunidad autónoma y cómo trabajamos en cada comunidad autónoma y cuál es el concepto de inspección y de función inspectora que se tiene en cada comunidad autónoma. Nos acaba de exponer brillantemente Arturo cómo conciben ellos la inspección en la comunidad autónoma de Asturias. Y ahora vamos a escuchar a Elena. Elena es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla. Ha ejercido como profesora de Filosofía durante 20 años, increíble, en Andalucía. Ha sido directora de Instituto de Educación Secundaria durante 6 años en Cádiz, en la provincia de Cádiz, y es inspectora de educación también pues desde el 2011, ¿no? En la oposición del 2011, el marzo del 2012, comencé a ser inspectora de educación. En marzo del 2012 comenzó. Esto es la precisión de un inspector de educación, siempre con el dato, ¿eh? El 23 de marzo. El 23 de marzo de 2012. Levantaremos acta de esto. Muy bien. Además es inspectora central y ahora voy a decir desde el 6 de octubre de 2016, no me precises la hora, no va a ser necesario, aunque seguro que la recordarás porque el ejercicio de funciones cada vez más comprometidas fijan a uno en la memoria los hechos con mucha mayor intensidad. Y bien, Elena, que es inspectora central en este momento, nos va a exponer cómo se trabaja en la inspección de educación de Andalucía, a qué modelo responde organizativo y teórico ese modelo de inspección y cómo se desarrolla, por tanto, la función inspectora en Andalucía. Muchas Elena, gracias. cuando quieras. Muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos, a todas, casi buenas tardes ya, ¿no? Por la hora, es la hora en la que estamos. Agradezco enormemente la oportunidad de dar a conocer de manera en un foro en que estamos personas todas implicadas en el tema de la inspección, que tiene un papel tan relevante, tan fundamental en el desarrollo y en la evolución y en la mejora de los sistemas educativos. Voy a intentar ser todo lo breve que sea posible en algunos aspectos para poder detenernos en aquellas concreciones de la tarea del trabajo que como inspectores desarrollamos en la comunidad de Andalucía. Algunas cosas vamos a poder comprobar que las compartimos, en otras estamos iniciando caminos que aún están todavía en perspectiva de futuro en otras comunidades, de otras tenemos que aprender. Vamos a poder enfocar y del criterio de los que me están oyendo y de las que me están oyendo, comentaremos al final pues algunas conclusiones con respecto, decía, al modelo. No voy a detenerme mucho en la supervisión educativa en España. Ya personas, compañeros más versados que yo se han detallado mucho. Solo al respecto quería destacar una cosa. En estos días hemos podido oír un servicio que se presta, hemos podido oír usuarios del sistema. A mí me gusta mucho más y entiendo que en esa línea nos identificamos mucho los inspectores y las inspectoras en Andalucía, decir que somos garantes de derechos y de un derecho que está recogido en la Carta Magna, en la norma de mayor rango que tenemos en el Estado y que nos hace especialmente importante y relevante esa labor. Además, ese derecho, para garantizar ese derecho, la inspección se realizará sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo. Creo que esto no es una cosa baladí, es importante y bueno, hay muchas cosas dichas ya. No voy a entrar, evidentemente, en más detalle, pero sí me gusta recalcar este aspecto.
parece que hay un sonido metálico. En algún lugar, ¿no? Sí. Ahora sí. Muy bien. Paso ya, sin más, a presentarle el modelo de inspección educativa en Andalucía. De entrada, decirle que la inspección educativa de Andalucía está recogida en la Ley de Educación de Andalucía, una ley de 10 de diciembre del año 2007, que tenemos un decreto que nos regula la organización y funcionamiento, que es el 115 del año 2002, que a la vez hay una orden de desarrollo de ese decreto, nuestra OFI, decimos nosotros, la orden de 13 de julio de 2007, y que los planes de actuación de la Inspección Educativa de Andalucía se regulan mediante una orden que regulan esos planes de actuación para un periodo concreto, normalmente cuatrienal, en este caso trienal, para hacerlo coincidir con los cambios de zona de la inspección, y que anualmente, mediante resolución, la titular de la viceconsejería aprueba las instrucciones para el desarrollo, ordenación y dirección de ese plan general que está regulado, como les digo, en una orden para todo un periodo. Además de la normativa a la que hay que referirse para poder precisar qué y cómo trabaja la inspección en Andalucía, hay algunos datos que me parecen especialmente relevantes y que les dará a ustedes indicios de la idiosincrasia de la inspección de Andalucía. De entrada, la estructura. La dependencia es doble, funcional de la viceconsejería y orgánica de las delegaciones territoriales, de los titulares de las delegaciones territoriales. Somos 285 inspectores en Andalucía. El compañero que habló con anterioridad hablaba de 40 inspectores en la comunidad. Solo la provincia de Sevilla tiene 58. Es decir, imaginen que eso ya nos da un elemento significativo que influye en aspectos fundamentales. En los 8 servicios provinciales, estos 285 inspectores e inspectoras se reparten en 40 equipos de zona y estamos, además, la inspección general, que la constituye la inspectora general y 4 inspectores o inspectoras centrales, entre los que me cuento, y el personal técnico e informático de apoyo. Algunos datos también para seguir perfilando. El volumen de alumnado que en Andalucía atendemos, miren que estoy hablando de las estimaciones previas al inicio de curso que hace la consejería, es de 1.826.637. Tienen ustedes el dato, se ven bien, ¿verdad? 68.854 unidades, 7.007 centros y 121.970 profesores y profesoras en la comunidad. Repito, es la estimación que hace la consejería previo al inicio de curso. Estos datos pueden variar pues, a lo largo del curso, hay incorporaciones y bajas. Hacemos una ratio por inspector. En nuestro argot particular decimos, esta es la mochila que cada uno de nosotros tiene. Pues esa mochila de cada uno, de cada inspector o cada inspectora de Andalucía, pues tienen ahí la media que le hemos planteado. En centros, 25,9, 26 centros por inspector de media, 255 unidades, 6.765 alumnos, 400, casi 52 profesores. Es decir, es un dato que les puede dar el volumen del trabajo que desarrollamos estos 285 inspectores e inspectoras, a los que permítanme que desde aquí les reconozca el esfuerzo y el trabajo que desarrollan, sin detrimento de ningún otro, evidentemente.
Modelo de inspección. La norma que regula la inspección de Andalucía hace referencia expresamente a un modelo. Bien está que es en el preámbulo del decreto 115, del decreto 115 del 2002. Hace referencia a un modelo diciendo literalmente que ese modelo se construye sobre la idea de una inspección que actúa desde el conocimiento global de todo el sistema y de todos los elementos que constituyen el sistema educativo. Miren que repite algunas cosas que ya están en normativa que compartimos, pero algunas de ellas creo que tienen especial interés. Fomentar la participación democrática de todos los miembros de la comunidad educativa. Esta especificidad de ese aspecto en el modelo como uno de los elementos fundamentales no es baladí. También colabora en la mejora de la práctica docente, pero indicando, participando en la evaluación, impulsando la innovación y la calidad educativa. Es decir, que ya hay algunos elementos que entendemos que son clave. ¿Cómo va a quedar eso definido, esa idea? Pues nos dice en ese mismo preámbulo que atendiendo a los elementos principales que conforman el modelo, que no son más que las funciones y atribuciones que tienen los inspectores e inspectoras, la estructura organizativa y de funcionamiento y los mecanismos de coordinación y las áreas específicas de trabajo, que es la manera en la que los inspectores que somos generalistas o internivelares, como a veces se dice, pues llevamos a cabo la especialización en Andalucía. Voy a intentar muy brevemente, para no extenderme mucho en la parte teórica, explicarles pues, cómo son esas funciones y atribuciones, esa estructura organizativa y de funcionamiento y los mecanismos de coordinación. Esto nos va a decir cómo ha cristalizado el modelo de inspección educativa que está enmarcado en la legislación española en Andalucía y también a qué modelo, yo espero que saquen sus propias conclusiones, pero le adelanto, a qué modelo teórico de supervisión responde. He traído aquí estas preguntas para enmarcar el tema que José Luis nos había propuesto, pero ya les respondo en la misma línea que el ponente anterior les ha dicho, que no hay un único modelo en el trabajo que desarrollamos. El enfoque tiene que ser necesariamente integrador por una razón muy sencilla, porque nuestra tarea es muy compleja, muy relevante y muy compleja, y no los elementos de un solo modelo dejarían cojo, por decirlo coloquialmente, dejarían cojo la tarea, las funciones que desarrollamos a lo largo de nuestro día a día. No hay un uso exclusivo solo de un modelo, no hay solo el uso del modelo clásico, el modelo de inspección tradicional, ¿no? Fiscalizador, directivo, como llaman algunos, ni tampoco nos quedamos, entiendo, comparto, que no podemos quedarnos solo en el de meros asesores, no somos solo meros asesores y acompañantes, aunque también eso lo hacemos. Yo repito que a partir de los elementos y de las tareas que desarrollamos vamos a ver que el enfoque es integrador y que uno solo de los muchos modelos, por otra parte, que hay y de las muchas clasificaciones no respondería al trabajo real que hacemos los inspectores e inspectoras en Andalucía y creo que en el resto de las comunidades. Estas funciones y atribuciones. La Ley de Educación de Andalucía, que le dedica toda una sección dentro de un capítulo del título quinto, el que está dedicado, y creo que es significativo, a las redes y a las zonas educativas, a la descentralización y a la modernización administrativa. En ese título está enmarcado en la LEA esa sección dedicada a la inspección. Y en el articulado de esa sección se incorporan, se suman a las atribuciones, a las funciones y atribuciones que la LOE otorga a la inspección educativa, se suman dos atribuciones. Requerir a los directores y directoras, a los titulares de los centros docentes, así como a los responsables de servicios y programas, para que adapten sus actuaciones a la normativa vigente. Podemos requerir el cumplimiento, como hacemos también
en otras comunidades, el cumplimiento de la norma, ajustar a norma lo que se está desarrollando, se les da un plazo de subsanación, efectivamente, si se cumple bien, una vez que nosotros supervisamos y vemos que eso está hecho, si no, pues haríamos la propuesta del correspondiente expediente. Y también, repito que por eso hablaba de un modelo con un enfoque integrador, y también la de mediar en los conflictos que pudieran producirse entre los distintos miembros de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que a tales efectos se produce. Es decir, supervisamos y controlamos, evaluamos, hacemos todo lo que las funciones nos tienen encomendadas, asesoramos, informamos y además mediamos. Y eso ocupa gran parte también a veces de nuestras tareas. En Andalucía, las funciones y atribuciones de la inspección educativa se han, creo que, aun cuando aún hay algunos elementos que podríamos ir incorporando, tengan en cuenta que estamos hablando de una orden del 2002, un decreto del 2002 y de una orden de 2007, las funciones y atribuciones se concretan en lo que llamamos cometidos competenciales. En el anexo 1 de la orden de 2007, que es donde está, se detalla cada una de las actuaciones que la inspección está facultada a desarrollar para llevar a cabo las funciones que tiene encomendadas. Cada una de las actuaciones que está facultada a desarrollar. Entiendo que esta concreción y este desglose es un aspecto positivo. Como les decía antes, nuestros planes generales de actuación, regulados por una orden y para un periodo, establecen ya las actuaciones concretas que hemos de desarrollar durante ese periodo de tiempo, y el plan anual que se aprueba cada año por resolución de la viceconsejera detalla en las instrucciones cómo se va a concretar eso de acuerdo con esos cometidos competenciales que tenemos. Les decía que los cometidos competenciales son cada una de las actuaciones que estamos facultados a desarrollar en el cumplimiento de nuestras funciones, y se desarrollan en torno a estos tres ejes funcionales de los que antes le hablaba. El de supervisión, que se desglosa en supervisión y optimización, en supervisión normativa. El de evaluación, evaluación para la mejora y evaluación acreditativa. Y el de asesoramiento e información, que ahí recoge pues, informe pericial y asesoramiento normativo y técnico. Ahora hablaremos con un poquitín más de detalle. Una peculiaridad, estamos hablando de un decreto y de una orden que son anteriores a la LEA. La LEA es de diciembre, estamos hablando de un decreto que es del año 2002 y de una orden que, aunque es del 2007, pues es de julio. Un poquitín de detalles con respecto a qué tareas desarrollamos con arreglo a estos cometidos competenciales. Con arreglo al eje de supervisión y control. Decían compañeros estos días aquí, no son exactamente lo mismo. Pues el eje de supervisión supone supervisión y control del funcionamiento desde el punto de vista pedagógico y organizativo de los centros educativos. Dice nuestra OFI, nuestra orden, que donde nuestra normativa dice centros educativos, tenemos que entender centros, servicios y programas. Esto, como verán ahora cuando le explique algunas de las actuaciones que estamos desarrollando, no es ninguna tontería. La supervisión optimización era en lo que consiste el diagnóstico contrastado, ahí se lo detallo, con la normativa para ver el nivel de suficiencia de una medida a efectos de proponer que se adecúe, referido a grupos o unidades, a plantillas de funcionamiento, a instalaciones o equipamientos. También les pongo un ejemplo de grado de adecuación y suficiencia de los servicios complementarios en centros sostenidos con fondos públicos. He escogido ese ejemplo porque es una de los cometidos competenciales que más desarrollamos. En los otros que les he citado, pues vamos haciéndolos cada vez menos porque con el volumen de alumnado
que tenemos en Andalucía, pues otros servicios se encargan de planificación y ordenación, por ejemplo. La supervisión normativa, este diagnóstico con efecto de instancia al correcto cumplimiento, esto sí sigue siendo parte habitual, y ahí el desarrollo de los cometidos competenciales, por ejemplo, de los procesos de evaluación y promoción del alumnado. La evaluación inicial es algo en una de las actuaciones que desarrollamos durante el mes de septiembre y octubre. Es algo que hacemos sistemáticamente, está protocolorizado, no sale la palabra. Bueno, quiero decir, forma parte de nuestros protocolos de actuación, ¿de acuerdo? Hay hasta 16 cometidos competenciales en ese apartado. Con respecto a los al de evaluación, la participación en la evaluación del sistema educativo. La participación en la evaluación del sistema educativo es especialmente relevante porque se concreta en entrar a ver el nivel de logro, los resultados en elementos nucleares del sistema. Este es uno de los aspectos que me gustaría resaltar porque estamos trabajando e incidimos la inspección y de ahí nuestra influencia, entiendo, en la mejora del sistema en elementos que son nucleares. En evaluación para la mejora hablamos de un diagnóstico compartido con efectos de propuestas de mejora y destaco ahí y para introducir innovación en la enseñanza. Cometidos competenciales, pues aquí tienen enumerados los que recoge la norma. El 218, el último que aparece en la relación, evaluación para la mejora en los servicios educativos públicos relativo a su organización, a su funcionamiento y a su rendimiento. Con respecto a la evaluación acreditativa, la valoración de personal con efecto selectivo o acreditación de competencia. Aquí los cometidos competenciales se ordenan atendiendo al ejercicio de la dirección escolar en los centros públicos, la evaluación del desempeño de directores y directoras, de la selección y fase de práctica del profesorado y como ya Rafael, un compañero del servicio de Sevilla, ha indicado, he dejado en un tono más claro la evaluación de la práctica docente en los centros sostenidos con fondos públicos porque, como decían antes, no lo hemos acometido, desde luego, en todas las comunidades. El eje de asesoramiento e información, el que hemos llamado informe pericial. ¿Qué hacemos cuando trabajamos en este eje? ¿Qué cometidos competenciales, qué actuaciones concretas desarrollamos, estamos facultados a desarrollar? Pues las informaciones reservadas y los expedientes disciplinarios, los expedientes administrativos que se le pueden incoar a centros concertados y privados y el levantamiento de actas e informes preceptivos sobre distintas situaciones administrativas. Estamos habituados a esto y también estamos muy habituados, desarrollamos esto muy frecuentemente en nuestro trabajo diario, el asesoramiento normativo. Asesoramos normativamente para garantizar el cumplimiento de los derechos y los deberes de todos los implicados en el proceso educativo, pero con una función muy, digamos, con un plus añadido, que es facilitar el cumplimiento asumido y no burocrático de la norma. Esto es importante por una razón. Hay ocasiones, no siempre, pero hay ocasiones no raras, en las que la rectificación de una actuación no concordante con la norma, no acorde a la norma, se hace de manera inmediata, claro, en cuanto el inspector o la inspectora requiere que se haga esa modificación. Pero cuando el inspector o inspectora deja de hacer el seguimiento de la situación, volvemos a situaciones que no son las acordes a la norma. No es raro que esto suceda alguna vez cuando la norma se asume y se considera
en el sentido que tiene decimos, esa asunción no burocrática, más difícilmente va a pasar esto que todos queremos evitar. ¿Qué cometidos competenciales, qué actuaciones concretas está facultada de hacer la inspección para poder llevar eso a cabo? Pues fundamentalmente sesiones de información y asesoramiento normativo con cada uno de los sectores de la comunidad educativa, con los órganos unipersonales, con los órganos colegiados, con instituciones del entorno de los centros. Es decir, ahí hay una labor grande y forma parte de nuestra tarea habitual. El asesoramiento técnico, ese asesoramiento con efectos de innovación, de impulso, identificación, fomento, desarrollo y difusión de buenas prácticas, este también lo desarrollamos, pero es verdad que el trabajo habitual de la inspección y la zona más de confort, digámoslo así, de la inspección es el asesoramiento normativo. Este es más escaso, le hemos dado un desarrollo más escaso. Hay que reconocerlo, que es uno de los campos en los que necesitamos continuar la mejora, y es un asesoramiento que necesita de una enorme formación, de un enorme conocimiento y preparación, no solo de las técnicas y formas de trabajo específicos de la inspección, sino también pues, de la enseñanza especializada desde el punto de vista de los saberes epistemológicos, ¿no? No sé, esto corre más que yo. Con respecto a ver, si no he perdido la pista. Sí, he estado aquí. Muy bien. Con respecto a la estructura organizativa y de funcionamiento, ahí están los principios básicos de actuación que nuestra orden de organización y funcionamiento establece. Esta internivelaridad que decíamos, esta actuación indistinta en los diferentes enseñanzas y niveles del sistema educativo, los principios de jerarquía, de planificación del trabajo, de especialización, de profesionalidad, de trabajo en equipo. Estos son los que recoge nuestra OFI, desde luego deben estar y se dan, por supuesto, todo el código deontológico que está recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público y también, como en otras cosas, la orden que desarrolla, la orden de 26 de julio de 2016, por la que se desarrolla el Plan General de Actuación para el periodo en el que ahora mismo nos encontramos. Esto se enriquece también con la insistencia en la coordinación, en la manera de el trabajo en equipo, la coherencia entre actuaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo se organiza cada uno de los 8 servicios provinciales de inspección? Eso es. Pues la Inspección de Educación en Andalucía tiene una organización territorial y una organización especializada. La organización territorial es que cada una de las provincias se divide en una serie de zonas de inspección. Decimos, del total de la comunidad son 40 zonas de inspección. Hay también una organización especializada. Cada uno de los inspectores e inspectoras se integran en un área específica de trabajo. Esas áreas específicas de trabajo son de 2 tipos, estructurales o curriculares. Todos y cada uno de nosotros pertenecemos a un área específica estructural y al menos a una curricular. Las estructurales se refieren a ámbitos o campos de intervención. Con arreglo a nuestra OFI, a nuestra Orden de Organización y Funcionamiento del año 2007, son 5. Aquí verán que también la Orden del Plan General enriquece a la OFI. El área de educación permanente y formación profesional, el área de educación en valores, diversidad educativa y convivencia, el área de evaluación del sistema educativo, el área de ordenación educativa y organización escolar y el área de enseñanzas artísticas, de idiomas y deportivas. La orden del Plan General ha incorporado el área de régimen jurídico. Parecía un campo de trabajo que, desde luego, no podíamos dejar la inspección detrás.
Las áreas específicas de trabajo curricular son áreas vinculadas a los saberes epistemológicos, pedagógicos o psicológicos, que tiene que ver con nuestras especialidades de origen en muchas ocasiones. Por ejemplo, el área de lengua española, de matemáticas, de ciencias de la naturaleza, de humanidades y ciencias sociales, en la que me integro, por ejemplo, hasta 10 áreas distintas. Son áreas epistemológicas. ¿Esto resuelve el problema de la especialización? Pues sí, pero hay mucho campo de mejora en este terreno. ¿Por qué? Antes hablaban de las culturas de los servicios, ¿no? Es verdad que parece que tradicionalmente se ha primado más en algunas culturas profesionales, por llamarlo así, esta distribución territorial y se le ha restado cierta importancia a las áreas específicas de trabajo, tanto estructurales como curriculares. Por cierto, comentarles que la adscripción a las áreas se hace simultáneamente a los cambios de zonas, a las áreas específicas de trabajo estructurales y curriculares. Órganos de coordinación y asesoramiento que existen en el conjunto de la inspección, en cada provincia y en el conjunto de la inspección educativa. A nivel provincial, el equipo de coordinación provincial. El equipo de coordinación provincial está constituido por los coordinadores de los equipos de zona, cada equipo de zona tiene un coordinador, y las jefaturas de servicio. Tenemos también el Consejo Provincial de Inspección de Educación, que está constituido por todos y cada uno de los inspectores e inspectoras que forman parte de un servicio y está presidido por la persona que ostenta la jefatura del servicio. Y, finalmente, para la coordinación y asesoramiento, a nivel de la comunidad autónoma tenemos el Consejo de Inspección de Educación, que está integrado por la Inspección General y cada uno de los jefes de servicio de cada una de las provincias. Voy a intentar entrar ya un poquito más en cómo se ha concretado esta estructura de organización y funcionamiento en la actuación que desarrollamos los inspectores e inspectoras y, en concreto, en el Plan de Actuación 2016-2019. De entrada, responde a unas líneas de trabajo que se nos marcan en la orden de 26 de julio de 2016 y que afectan al trabajo que vamos a desarrollar durante los 3 cursos siguientes. Estas líneas de trabajo parten de una intervención integrada y realizada por equipos de zona. Integrada, entendemos que no es necesario que entremos en detalles de qué significa integrar. Vamos a verlo después en la concreción, cómo supone que la actuación se desarrolla, decíamos antes, focalizar sobre un aspecto. Un profesor igual da pocos resultados, digamos, poca efectividad a la actuación y sobre todo en el conjunto del sistema. Bueno, vamos a verlo más despacito. Se hace a partir de factores claves. Los factores claves son elementos que entendemos que afectan significativamente al cumplimiento de las tareas y de las funciones y de los objetivos que tiene el sistema educativo. Y dentro de esos factores claves, que ahora les detallaré cuáles son, priorizamos acciones básicas, aspectos concretos que son especialmente relevantes y en torno a los cuales se puede incidir en la práctica educativa y docente de manera importante. Para eso, para determinar el desarrollo de las actuaciones y los factores y las acciones básicas de esos factores que vamos a priorizar, se parte, uno de los elementos fundamentales y de las primeras fases de los desarrollos de las actuaciones, de las actuaciones que se han desarrollado en el plan anterior, de los informes que se han derivado del desarrollo del plan anterior y de los dictámenes que realiza la inspección educativa. También partimos de los informes que realizan las comisiones de las 32 zonas educativas
en que está dividida o constituida, mejor, Andalucía. Tenemos, entiendo, un decreto de coordinación de zonas, tenemos una orden de desarrollo y de unas instrucciones que lo que pretenden es que se dé, en esos consejos se han establecido consejos de coordinación de zona presididos por la inspección, en la que se pretende que se dé una actuación homologada, conjunta y coordinada de los distintos elementos que inciden en el sistema. De los consejos de coordinación de zonas se derivan varias comisiones de trabajo y esas comisiones de trabajo hay dos que se han puesto de manera completa en funcionamiento en toda la comunidad, que son la Comisión de Trabajo de Seguimiento de los Rendimientos Escolares y la Comisión de Trabajo de Coordinación de Servicios de Apoyo a la Educación y la Inspección. Es decir, centros del profesorado, los centros de formación del profesorado y los equipos de orientación educativa. ¿Cuál es la idea? Trabajar de manera coordinada, focalizando el trabajo en el alumnado, con un objetivo, contribuir al éxito de ese alumnado y al éxito de los procesos de aprendizaje, supervisando también y coordinando la actuación de los servicios de apoyo en todas esas zonas educativas. Se van a concretar en la atención personalizada al alumnado. Mirad que la orden ya nos planifica o nos determina para todo ese periodo de tiempo cuáles van a ser los ámbitos específicos en los que vamos a trabajar. La atención personalizada al alumnado en los centros de educación infantil y primaria, en los IES, en los centros de educación permanente, en distintas etapas y enseñanza. ¿Y qué es lo que queremos decir con esa atención personalizada al alumnado? Pues cuando hablamos de atención personalizada al alumnado, hablamos de una atención al alumnado que garantice la aplicación de medidas que van a hacer posible su progreso y su continuidad en el sistema. Es un ámbito, una línea de actuación que va enfocada fundamentalmente a las medidas que se ponen en práctica en los centros, cómo abordan los centros, por medio de qué medida, la mejora de la formación del alumnado y los resultados escolares. Una medida fundamentalmente de prevención. Hablamos prevenir, hablamos recuperar y hablamos de segunda oportunidad en función de las etapas educativas a las que nos referimos. Otro de los ámbitos específicos que nos marca ese plan general es de incidir en el abandono escolar. Tenemos que mirar tanto el alumnado o las personas que ya han abandonado el sistema educativo sin tener la cualificación necesaria, como aquellos que están en un grupo de riesgo. Es decir, están escolarizados, aún no han abandonado el sistema, pero hay un alto riesgo de que lo abandonen sin haber obtenido la titulación básica. Otro de los ámbitos específicos que nos marca la orden del Plan General es que hay que atender al aprendizaje a lo largo de toda la vida. Con excesiva frecuencia, el trabajo de la inspección en ocasiones se ha centrado en la educación básica, en primaria, en los centros de infantil y primaria y en los de secundaria, sobre todo en secundaria obligatoria. Pero nos mandata nuestra orden prestar también atención a los centros, la intervención en los centros en los que se da educación permanente, en los que se imparte formación profesional inicial, especialmente en las modalidades dual, semipresencial y a distancia, y también en educación secundaria para adultos, bachillerato para adultos, enseñanzas artísticas de idiomas. Ya verán en la concreción que esto se ha hecho en el curso. También un ámbito que nos obliga la orden a considerar y a trabajar y a actuar en esa línea es en el de garantía de derechos y cumplimiento de deberes. El ámbito orientado fundamentalmente a los temas de convivencia, de clima escolar, el plan de igualdad
y la participación de la comunidad educativa. Si recuerdan, habíamos dicho, esto es un elemento importante y definitorio. Hay una actuación específica centrada en esto, aun cuando en otras actuaciones, por ejemplo, en la que nosotros llamamos de actuaciones incidentales, decimos nosotros en nuestro argot habitual, pues prestamos sumamente atención a esto. Y, desde luego, un ámbito específico que es el de la evaluación y autoevaluación de centros y de servicios, de centros docentes y de servicios. Evaluación también, como habíamos dicho antes, de la función directiva, del profesorado en práctica, etcétera, etcétera. El modelo de intervención del que partimos, el modelo de intervención que la orden nos reitera, es el de trabajo en equipo, el de trabajo coordinado en las zonas educativas, con un ámbito geográfico en el que la intervención se haga coordinada pero especializada, cada uno en función de sus atribuciones, y exige también que esa coordinación en zona sea intra e inter equipos. Es decir, los equipos deben coordinarse entre sí, todos los inspectores que forman un equipo. La imagen típica, que han salido muchas expresiones a lo largo de estos días curiosas, ¿no? Algunas las conocía y otras no, y me han gustado mucho. Lo de los amigos críticos de los centros me ha gustado mucho para definir a los inspectores, ¿no? Hay una expresión conocida y que a mí no me gusta nada, que es la del inspector llanero solitario. Pues los llaneros solitarios no caben en nuestro modelo de intervención, hay que trabajar en equipo. Esto no quita que alguna vez tengamos que hacer actuaciones a las que acudamos en solitario, pero eso no significa que no estemos trabajando en equipo. Coordinados con los compañeros de nuestro equipo de zona, con los compañeros de nuestra área de trabajo, de nuestra área específica de trabajo, y también entre equipos. No puede ser que unos equipos desarrollen un modelo de inspección y otros otro. El trabajo y la coordinación en equipo viene mandatado en nuestra orden. Decía también que nos mandata trabajar o entrar en factores claves desde esa concreta intervención técnica, entendidos como ámbitos de especial relevancia para la mejora, y también ámbitos que delimitan de manera muy clara los aspectos concretos en los que tenemos que intervenir la inspección. Homologa nuestras actuaciones atendiendo a las acciones básicas de esos factores clave, y también nos ayuda a atender a los resultados que queremos conseguir. Ahí los tienen enumerados, cada uno de los factores clave. Repito que son elementos nucleares del sistema. La inspección educativa no puede estar, en mi opinión, para mí eso sí es burocracia. Que no quiero usar la expresión comiendo o perdiendo el tiempo, ¿no? Esos comedores de tiempo en cosas que no son elementos nucleares del sistema. Hay elementos nucleares del sistema, y en nuestra norma nos dicen cuáles son esos ámbitos de especial relevancia en los que tenemos que entrar de manera homologada, priorizando cada una de las acciones básicas y los aspectos relevantes que se desglosan en el anexo 1 de la orden de 26 de julio de 2016, que es la que les digo que regula nuestro plan general de actuación para todo el periodo 2016-2019. Cómo se organiza y se distribuye el tiempo escolar para planificar la enseñanza, para el desarrollo de los aprendizajes, cómo se concreta el currículum que tienen que desarrollar, cómo lo adaptan al contexto, cómo se planifica efectivamente la práctica docente. Se los estoy enumerando nada más. Luego, repito que en el anexo 1 de la orden están desglosados por aspectos relevantes, por acciones básicas, por resultados a conseguir. Digo que esto homologa y profesionaliza mucho nuestro trabajo. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de cada alumno, la inclusión escolar, la atención a las necesidades de aprendizaje, la consecución del éxito escolar para todos. Ese todo que aparece ahí, la respuesta educativa a todo el alumnado, la respuesta para todos y la consecución del éxito para todos, no es una palabra más en la frase.
la dirección y la coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización. ¿Con qué objetivo? El mismo, no hay otro. Todo nuestro trabajo, el de todos los elementos del sistema, incluidos nuestros, en los logros escolares de todo el alumnado. Las relaciones interpersonales, valores de convivencia, participación de la familia y otros factores que pueden ser relevantes en función del contexto y que pues, se destacaría por los centros o los servicios concretos. Un ejemplo, no sé si se ve muy bien en la pantalla. Esto que tienen delante es el anexo 3 de la orden de 26 de julio de 2016, la que les digo que regula nuestro plan general de actuación para todo un periodo. En este plan de actuación, aun cuando después la viceconsejera concrete en unas instrucciones mediante una resolución anual ya la especificidad de cómo se va a desarrollar eso, miren que está establecido cuáles son las líneas de trabajo que vamos a desarrollar, la intervención que vamos a hacer en qué factores clave y desglosando cuáles de ellos se priorizan, qué acciones básicas se priorizan y en qué tipología de centro. Ven que en el anexo aparece, esto es solo una parte, aparece pues, para el 16-17 nuestra actuación prioritaria, la que llamamos intervención en factores clave o A1. En esta actuación teníamos que entrar a intervenir en centros de educación infantil y primaria, secundaria, ESO, bachillerato y FP, para esos factores clave y esas acciones básicas. En el 17-18 hemos entrado también en centros de infantil y primaria y en secundaria para ver secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional con arreglo a esos factores clave. La idea que quería darles es que la planificación es posible y se desarrolla porque cada año las instrucciones lo que hacen es detallar, concretar, establecer cómo dirigir y coordinar una serie de actuaciones, pero que no surgen de ese momento, sino que forman parte de un plan más amplio con un objetivo y con unas líneas de trabajo y unos ámbitos de mejora precisos y determinados de antemano. Para que vayamos viéndolo, si les parece, para irles explicando un poquito, vamos a concretar qué hemos hecho los inspectores e inspectoras de Andalucía, estamos haciendo todavía, a lo largo del curso 2017-2018. Pues lo que aparecía en ese anexo, en esa planificación del plan general para el 17-18, pero concretado, coordinado, con arreglo a las instrucciones de la viceconsejería para este año. Y hemos hecho esta serie de actuaciones que les voy a intentar explicar un poquito. Como ven, las he agrupado en 4 grandes ámbitos, porque están agrupadas en 4 grandes ámbitos. Todas las que llamamos A son actuaciones del ámbito de la intervención en centros, servicios y programas para supervisar, evaluar y asesorar. La actuación A1, la centrada en la atención personalizada al alumnado, esta es la prioritaria. Es la actuación que desarrollamos, básicamente la hemos desarrollado durante el mes de noviembre y diciembre, con la idea de que las conclusiones de la actuación se las aportemos a los centros en un informe que le trasladamos, se las aportemos antes de que finalice la primera evaluación, a fin de que las medidas correctoras, las propuestas de mejora empiecen a implementarse lo antes posible. Después le pondré algunos ejemplos de esta actuación. Hemos entrado este curso en centros, le daré algunos datos, en centros de infantil y primaria y en su IES adscrito, para ver también cómo se producen esos procesos de tránsito entre una etapa y otra, y hemos intervenido también en la segunda fase y en el mes de enero y febrero en centros de educación secundaria que imparten ESPA, la enseñanza secundaria para personas adultas, bachillerato para personas adultas y centros de formación profesional, enseñanza deportivas también. La A2, la actuación A2, incluye una variedad de acciones
todas dirigidas a supervisar y asesorar la organización y funcionamiento de los centros, porque entendemos que eso también incide en la mejora de los resultados escolares del alumnado. La actuación A2 la desarrollamos en gran medida durante el mes de septiembre y octubre. Para que se hagan una idea y se hagan una planificación de cómo hemos desarrollado ese primer trimestre los inspectores e inspectoras de Andalucía, el mes de septiembre y octubre, más allá de atender a las reclamaciones de nota y todo eso que es habitual en el mes de septiembre, lo hemos dedicado fundamentalmente a supervisar la organización y funcionamiento de los centros de nuestra referencia y ahí hemos visto, pues, desde si han realizado o no la evaluación inicial, si han llevado a cabo los procesos de autoevaluación y de qué manera lo han hecho, si la ordenación de las enseñanzas es la correcta, si los horarios son los adecuados. Ahí tenemos una enorme ayuda con la información que nos proporciona el sistema de información Seneca, etcétera, etcétera. También incluye esta actuación intervenciones a lo largo de todo el curso, por ejemplo, la supervisión de la atribución docente del profesorado de la enseñanza concertada, que se han hecho, pues además se ha generado un módulo que facilita, un módulo en la aplicación Seneca, que imagino que la mayoría conocerá, para facilitar el trabajo de los inspectores e inspectoras en ese tipo de informes y homologar las actuaciones. Hay también una actuación de gestión económica, de supervisión de gestión económica de los centros. En esta primera fase, septiembre-octubre, miramos que hayan llevado a cabo, pues, la justificación del gasto, el anexo 11 que decimos nosotros, que hayan hecho su presupuesto y aprobado su presupuesto conforme a norma, pero en otro momento del curso, pues vamos hablamos de intervenciones especializadas, porque otros compañeros pueden estar desarrollando una intervención distinta simultáneamente, pues se hace la supervisión de la gestión económica de una muestra de centro. La actuación A3, intervención en proceso de evaluación y autoevaluación, pues ahí desarrollamos básicamente intervención en la selección y evaluación de los directores, en la evaluación de los funcionarios en fase de práctica. También atendemos a las garantías procedimentales de la evaluación, participamos en la supervisión de la aplicación de pruebas externas y por eso decía... os remarco en la referencia a los servicios y hemos iniciado desde el curso pasado en Andalucía la evaluación de servicios de apoyo a la educación. Hemos evaluado un centro del profesorado por cada una de las provincias el curso pasado y este año se ha hecho esa evaluación de un centro de profesorado por cada provincia y también hemos evaluado 12 equipos de orientación educativa, otro de los servicios de apoyo que atienden a los centros de educación infantil y primaria fundamentalmente. La A4, esta otra actuación, está centrada fundamentalmente en el seguimiento que tenemos establecido que debemos hacer la inspección de las situaciones para las que tenemos un protocolo específico. El caso que más incidencia tiene es el de acoso escolar. Nuestra orden de 20 de junio de 2011 establece una serie de protocolos de intervención, pasos específicos que tienen que dar los centros con arreglo a esos protocolos con respecto a situaciones de acoso escolar, maltrato infantil, etcétera, etcétera. Y la inspección tiene encomendada un seguimiento concreto. Comentaba un compañero, no recuerdo ahora exactamente en qué momento de estos días, que en algún caso algún juez había dicho, ¿qué ha hecho la inspección? Pues la inspección en Andalucía tiene unos protocolos de pasos a seguir, qué debe hacer el seguimiento de esos pasos que deben desarrollar, tiene unas funciones muy concretas que desarrollar. Ahí están, les decía, esos protocolos establecidos y hacemos fundamentalmente el tema que más frecuente es el de acoso. Tenemos otros protocolos, se ha incorporado en el año 2015 el de identidad de género, por ejemplo, etcétera, etcétera.
Las actuaciones del... las actuaciones del Grupo B son actuaciones de coordinación, participación y transparencia. Les decía, tenemos un decreto de zonas. Ese decreto de zonas del año 2012 establece consejos de coordinación de zonas y unas comisiones de trabajo presididas por los inspectores. Eso se ha ido desarrollando, les decía, una orden en el 2014, unas instrucciones en el 2016 y fundamentalmente trabajan aunando esfuerzos y coordinando actuaciones, la de rendimientos escolares y la de coordinación de servicios de apoyo y la inspección. La B2 está relativa a participación en reuniones, en comisiones y tribunales, y la B3, la que hemos llamado B3, son actuaciones en aplicación de la Ley 1/2014, la Ley de Transparencia. Son actuaciones dedicadas a la publicidad activa de lo que hacemos, a la publicación de nuestros planes de actuación y, bueno, trabajando en una carta de servicios que está bastante avanzada para ello. Tenemos también la actuación del Grupo C, organización, funcionamiento y desarrollo profesional, que tenemos la del seguimiento de planes de acogida y tutorización de los inspectores e inspectoras noveles y evaluación de los que están en práctica. Esta actuación la consideramos sumamente importante, nos da una enorme tarea, pero entendemos que una tarea muy fructífera. Comentaban aquí, si hoy soy profesor en un centro, por ejemplo, de infantil o de primaria o del que corresponda, de secundaria, y mañana me despierto como inspector y no encuentro ninguna dificultad en mi trabajo, mal estamos. Y tenía razón quien lo decía, porque efectivamente hace falta una formación específica, intensa, profunda y especializada. ¿Cómo hacemos en Andalucía esto? Pues en Andalucía se establecen, además de la formación de la que hablaré después, unos planes de acogida y tutorización que se desarrollan en cada uno de los servicios provinciales para el seguimiento y el acompañamiento de los inspectores noveles, de los inspectores provisionales, amén de la evaluación de los inspectores que están en fase de práctica. Como ejemplo, porque además es una tarea que he desarrollado personalmente este año con mi compañero, con el compañero más veterano en la inspección general, que es Sebastián Marín, hemos visitado todos y cada uno de los servicios en los que hay inspectores provisionales en Andalucía, que son 6 de los 8, para, una vez leído el portfolio que ellos suben a un espacio que tenemos de trabajo, a una especie de nube profesional que tenemos, un portal, que es el portal Inspectio, le llamamos. Ellos suben un portfolio donde aparecen todas las actuaciones que han desarrollado, sus propias reflexiones además sobre esas actuaciones, en un espacio personal que tiene. Pues tras la lectura de todos y cada uno de esos portfolios, mi compañero y yo nos hemos reunido con esos inspectores provisionales, además con su jefe de servicio, con los compañeros inspectores que han hecho la tarea de tutorizarlos, acompañarlos, y hemos comentado con ellos cada una de las cosas que hemos apreciado, tanto positivas como negativas, como mejorables. Hemos recogido sus dudas. Esta tarea, digo que es intensa, ocupa muchas horas, pero es muy fructífera, porque efectivamente no nos levantamos inspector o inspectora de repente sin una formación necesaria. Tenemos también una tarea que nos lleva mucho tiempo, a veces más del que nos gustaría, pero teníamos que integrarla, porque en las actuaciones planificadas, pese a que son actuaciones no previsibles, porque teníamos que, de alguna manera, homologar actuaciones, de alguna manera
que formen parte de la actuación, en tanto que eso nos profesionaliza, nos ayuda a afrontarla, y es las actuaciones que llamamos no previsibles, las actuaciones que llamamos incidentales, y que técnicamente son las actuaciones de respuesta a las necesidades de la comunidad educativa o de la administración. Hablabais antes de quejas, en fin, hay una multitud de situaciones en las que tiene que intervenir el inspector o la inspectora. Esa situación no podía estar prevista porque nadie podía prever que fuera a darse o dejar de darse, pero en la medida de nuestras posibilidades la incluimos en nuestro plan y les reservamos el tiempo necesario para su desarrollo. También destacar, otra de las actuaciones que se han integrado en nuestro trabajo es la formación. La formación ha pasado a formar parte, valga la redundancia, del plan de actuación de la inspección. Es un derecho y un deber, así que también debe estar lo más reglada, planificada, coordinada posible. Y finalmente, pues esto que es la tarea habitual, la realización de informes, que es una tarea que desarrollamos a lo largo de todo el curso y que hemos llamado D1. Bueno, voy a pasar un poquito a la concreción. Voy a empezar por la actuación que llamamos A1. No sé si pueden ver algunas cosas. Antes incluso de planificar la muestra y después de planificada la muestra de centro en la que vamos a intervenir en esta actuación, los inspectores e inspectoras, a través de la aplicación y del sistema de información Seneca, pueden, yo hago así porque hay un apartado actuaciones de la inspección, y en ese árbol de documentos que se despliegan van apareciendo cada una de las actuaciones, la A1, la A2, y de ahí sacan informes. Pues este es uno de los informes con que los inspectores e inspectoras de Andalucía se reúnen, analizan, planifican y preparan la actuación que van a desarrollar. Si se fijan, es un mapa, nosotros le llamamos mapa del alumnado. ¿Por qué le llamamos mapa del alumnado? Porque realmente en Andalucía la intervención ha ido desplazándose de intervención en los centros de una manera global a la intervención en las aulas y ahora en las medidas que afectan al alumnado. Digamos que hemos ido descendiendo hasta aspectos muy directamente implicados con la atención educativa que reciben los alumnos y las alumnas en las aulas. En este mapa verán que aparecen solo una serie de cosas, solo las que tenga el centro grabada en la aplicación informática, en el sistema informático correspondiente. El inspector o inspectora va a incorporar otras que no están en el sistema, pero que con su visita al centro va a detectar. Vamos a ver qué medidas está aplicando el centro, cómo está organizativamente el centro para el desarrollo de esas medidas. Una vez que hemos hecho todo este análisis de datos, nosotros acudimos al centro y visitamos en el aula. Luego les daré algunos datos. Otro informe que nos genera el sistema y que nos ayuda a focalizar, por ejemplo, nos puede ayudar a ver la muestra en la que debemos intervenir o en la problemática. No me funciona el puntero, pero creo que sí, que si les digo, pueden ir mirando. Nosotros tenemos el estado de la matrícula del alumnado. Es decir, vamos a ver la situación académica del alumnado, en este caso, en este informe que les he tomado de muestra, y esto se lo da el sistema a cualquier inspector o inspectora de Andalucía. En una provincia concreta, el alumnado que en cuarto de ESO, el curso 16-17, se encontraba así, ¿qué es lo que está haciendo en el 17-18? Pues, por ejemplo, del alumnado que finaliza sin título, si lo pueden ver, de ahí, fíjense la importancia que le estamos dando a la educación permanente en Andalucía y a las enseñanzas para personas adultas. Hay un porcentaje elevado de alumnado, en torno al 64%, calculo yo, que decide cursar la secundaria obligatoria para personas adultas
en su modalidad presencial o semipresencial. Es decir, tenemos ahí una franja de alumnado que acude a enseñanzas de educación permanente. Lo digo como muestra de focos de atención. Y también tenemos algo bastante más preocupante, una serie de alumnado que finaliza sin título, pero, por eso lo tenemos en letra mayúscula, pero no lo encontramos en el sistema haciendo nada, es decir, no ha obtenido la titulación y ha abandonado el sistema sin hacer ninguna otra cosa. Tenemos el 32,43% sobre el porcentaje de los que han finalizado sin título, sobre los 37 alumnos de esta provincia. Que el número de alumnos es poco significativo a esta escala, pero igual nos está diciendo algo. Y desde luego, si nuestro objetivo es el logro del éxito educativo de todo el alumnado, aquí hay que prestar atención. También podemos ver qué pasa con el que obtiene título, hacia qué se dirige. Pues se dirige fundamentalmente en un porcentaje que supera el 75%, 78, 79, al bachillerato. Pero también hay un porcentaje que se dirige a formación profesional inicial, de grado medio, todavía poco. Es decir, ahí podríamos entrar en mucho detalle, pero estos informes que nos genera el sistema, este análisis de datos, este estudio de datos, le proporciona a los equipos de inspectores e inspectoras una información muy valiosa para focalizar su atención. Otro de los documentos que empleamos los inspectores, inspectoras o los elementos para el análisis y para el trabajo son la memoria de autoevaluación que hace cada uno de los centros y servicios también ahora, y los planes de mejora. Tienen, además del asesoramiento normativo y técnico directo que el inspector o inspectora pueda desarrollar, una guía orientativa que le hemos subido, hemos elaborado la inspección y le hemos subido al mismo sistema de información Seneca, que los propios centros pueden consultar para ver pues, desde qué sentido tiene la autoevaluación, la normativa que fundamenta, cómo se debe organizar el proceso de autoevaluación y mejora, cómo abordar la memoria de autoevaluación y el plan de mejora, hasta cómo manejarse en el módulo del sistema informático. Este es otro, cuando desarrollamos la actuación A1, aparte del análisis de los datos del centro, el plan de mejora, la memoria de autoevaluación es otro de los elementos clave. Otro de los elementos es la tutorización del alumnado, el tránsito que se realiza, atención personalizada. Parte de la guía también, de esa guía para los planes de mejora, es ofrecerles a los centros unos elementos a considerar con carácter meramente orientativo para ver el nivel bueno de logro, con la intención de que ellos puedan determinar qué aspectos de mejora deben abordar y establecer unos indicadores de calidad propios para esa mejora. Como ven, además, hay orientaciones acerca también de qué sector de la comunidad educativa podría, esto también a título orientativo, manifestarse con respecto a esos elementos. Desde luego los docentes todos, las familias con respecto a algunos y el alumnado también. En general, partiendo de la norma como referencia en las actuaciones, y esto en la Inspección Educativa de Andalucía los inspectores cuentan con una guía de desarrollo de esa actuación, cuentan con unos datos y unos informes de las acciones realizadas con anterioridad que analizan y llevan a cabo también, después de toda esta tarea, la visita a los centros y a los servicios. La visita, que es una visita de inspección, aparece expresamente regulado en nuestra OFI, en la orden de 13 de julio de 2007, hasta el punto que le dedica un articulado específico del 8 al 12 de nuestra OFI a cuáles son los objetivos de la visita. Visitar un centro por un inspector no es cualquier cosa, se acude a un centro con unos objetivos concretos,
cuáles son los requisitos técnicos y legales que debe reunir la visita y cuáles son los aspectos procedimentales que hay que atender, a los que hay que atender en esa visita. Y desde luego existe un libro de visitas que también está recogido en el sistema de información Seneca, en el que el inspector deja registro de cuándo ha realizado esa visita al centro para desarrollar qué actuación de las que están contempladas en su plan de actuación y para hacer las observaciones y, en el caso de que sea necesario, los requerimientos pertinentes. Ese registro en el libro de visita se firma digitalmente por el inspector y está a disposición, desde luego, no solo de la inspección, sino también del propio centro. Desarrollamos de todas las actuaciones informes que están homologados. Con respecto a algunas actuaciones, los informes, ahora verán el volumen de informes que desarrollamos con arreglo a alguna, esos informes se dirigen al centro y hay también informe para la administración. Es decir, la Inspección Educativa de Andalucía rinde cuentas, no era la expresión que ha utilizado por aquí, de qué hacemos y de cuánto hacemos y dónde y cómo lo hacemos, desde luego queda manifiesto por todas estas cosas. Nosotros desarrollamos informes que han sido homologados previamente, normalmente a través del trabajo de la Inspección General con los servicios, áreas de trabajo, curriculares, áreas de trabajo estructurales, como les decía, y se dirigen a los centros. Luego hay informes provinciales, por ejemplo, en los que se recoge también aspectos que son de mejora dirigidos a la administración, con propuestas a la administración. Se desarrollan acciones de seguimiento. Todo esto seguimos hablando de visitar, al fin y al cabo, porque si en los informes homologados de la actuación A1, de la intervención en los centros para supervisar, evaluar y asesorar, hay un último apartado que es seguimiento por parte de la inspección. En función de las buenas prácticas, mejoras necesarias o incumplimientos a subsanar, el equipo de inspectores o inspectoras que ha intervenido establece unas pautas. Vamos a hacer el seguimiento de que se ha subsanado ese incumplimiento en los plazos que aparecen en el informe y vamos a ver cómo han implementado esas propuestas de mejora que el centro tiene la potestad de priorizar y establecer procedimientos. Es decir, vamos a hacer un seguimiento. Con respecto, les decía, la intervención que se ha hecho durante el mes de noviembre y diciembre y que hemos entregado el informe al centro para que tenga en cuenta con tiempo para subsanar a lo largo de todo el curso, antes de finalizar esa primera evaluación, pues durante todo el resto del curso, segundo y tercer trimestre, el inspector va a ir haciendo el seguimiento, nuevas visitas al centro de esas actuaciones. Y durante el curso siguiente, actuación A2, el principio del curso, septiembre, octubre, los inspectores van a volver a hacer un seguimiento de esa actuación. Finalmente, de algunas de las actuaciones se hacen dictámenes. Fundamentalmente se hace de la actuación A1, de la prioritaria, para informar de las conclusiones o propuestas a la Administración en función de lo que los inspectores e inspectoras hemos visto. Les voy a poner otros ejemplos de otras actuaciones. Por ejemplo, esta es de la actuación A3, nosotros decimos de la A34, perdonen el argot nuestro, es evaluación de servicios de apoyo a la educación. En este caso se trata del informe del que podemos obtener datos muy relevantes los inspectores e inspectoras a través del sistema de información Seneca. Este informe es el de actividades formativas realizadas según la modalidad y temática de un CES concreto de Andalucía. El sistema nos da qué ha hecho a lo largo del curso. Estos son datos incompletos. Este dato está obtenido en una fecha determinada del año, del curso sin terminar, es decir, que no
pero yo creo que les sirve para ver una muestra de estas informaciones que el sistema nos permite, este análisis de datos que nos permite el sistema. Pues este CEP ha organizado un congreso, un único congreso, al que han asistido, o tenía 85 asistentes, pero que finalmente solo han certificado 62, es decir, ahí hemos perdido una serie de personas porque no han acabado cumpliendo el requisito. Pero también vemos que han hecho cursos, nos interesa. ¿Y cuáles han sido las temáticas de esos cursos? Pues podemos ver quiénes más o en qué más ha participado, cuáles tienen más asistentes, los de atención a la diversidad, los de competencias profesionales, siento no poder guiarles, pero se ve, ¿verdad? ¿Sí? Los de convivencia, igualdad. Es decir, hay una serie de elementos que nos permiten también sacar una información muy, muy relevante a la hora de cuando hagamos esa intervención en el centro del profesorado, pues ver qué aspectos también de mejora y ver con ellos qué aspectos de mejora. También porque en nuestra normativa los asesores de los centros del profesorado tienen unas funciones que hacer con respecto al acompañamiento de los centros en materia de formación, y tienen que incentivar la formación del profesorado en función de las necesidades detectadas en los centros. Podemos obtener otra información, digo que son solo algunos de los ejemplos. Por ejemplo, cómo ha participado el profesorado de educación primaria de los centros de la zona de actuación de ese CEP en las distintas modalidades formativas que se les han ofertado. Por ejemplo, vemos que los CEIP de este CEP, de la zona de actuación de este CEP, en la modalidad de curso participan muy poco. Es posible que participen en otra modalidad, pero desde luego esto le da información a ese CEP de que la modalidad de curso, por la razón que sea, por la distribución geográfica, por ejemplo, de los centros, madre mía, pues es poco relevante esa modalidad. Por cierto, tanto en esta como en otras pueden ver que la participación de las mujeres en formación es con carácter general más elevada. También lo hemos podido ver a partir de aquí. Bueno, les pongo algunas muestras. Voy muy rápido porque me dice José Luis que voy sin tiempo. Un ejemplo de la guía de actuación para el centro del profesorado, esa guía homologada, con los índices, el índice, los distintos apartados que contienen. Algunos de esos apartados, por ejemplo, el resumen de los procedimientos y las fuentes que tienen que utilizar los inspectores para el desarrollo de la actuación, es decir, en cierto modo ahí están agrupados los pasos que tienen que dar los inspectores e inspectoras para el desarrollo de la actuación. Miren que la visita está incluida al CEP y yo incluiría ahí y a los centros de su zona de actuación. También algunos aspectos a valorar para realizar o a tener en consideración para hacer esa valoración homologada de los distintos aspectos que trabajamos, el informe homologado que desarrollamos con los distintos apartados, como les decían, buenas prácticas, propuestas de mejora, incumplimientos normativos, conclusiones y seguimiento que va a hacer la inspección, y algunos datos a modo de muestra. No me va a ser posible detenerme mucho, pero sí les cuento. Salvo error en la transcripción por mi parte, quiero que se hagan una idea del volumen del trabajo que abordamos. Por ejemplo, durante el curso 16-17, la actuación A1, la prioritaria, se desarrolló en un número de 124 IES, 40 centros de educación permanente y en 54 centros que imparten formación profesional dual. He puesto ahí entre paréntesis 130 SEPER porque cuando vemos los centros de educación permanente vemos también las secciones de educación permanente que tienen esos centros. No hemos hecho un informe para cada uno de esos centros, de los SEPER, perdón, pero sí que para los 218 centros que se visitaron, excluidos los CEPER porque van incluidos en el informe del CEPER, se les entregó un informe de la inspección educativa. En el desarrollo de esta actuación se visitaron un total de 3.111 aulas
y se mantuvieron 1.817 reuniones. Estas reuniones son tanto con los docentes como con las familias, como con el alumnado. Con los docentes porque la evaluación se hace participativa, porque se devuelve información y se recibe la percepción que de esa actuación de la inspección hay, y porque se triangula la información y se escucha también en todas las ocasiones de manera homologada a las familias y al alumnado. Con esa misma actuación, este curso, y los datos, he puesto solo algunos de muestra porque no son, todavía estamos cerrando memorias en los servicios, en 110 CEIs con 58 centros IES a los que están adscritos, 58 centros que imparten FP Dual, 31 centros que imparten enseñanza secundaria para personas adultas y 8 que imparten enseñanzas deportivas, 265 informes de los 265 centros. Con respecto a la A3, también algunos datos del curso pasado. Final mandato de directores, informes de final de mandato, hacemos también los procesuales, pero informes de final de mandato, 1.016, funcionarios en práctica, 1.972, servicios educativos, ya les dije antes, 8 centros del profesorado el curso pasado, este año han sido 8 centros del profesorado y 12 centros, 12 equipos de orientación educativa, 289 visitas para supervisar la aplicación de pruebas de evaluación externa. Eso es la A3. En este curso 17-18, 2.095, este es el dato de inicio de curso, aquí están incorporados los que, digamos, venían de convocatorias anteriores, los que suspendieron las prácticas o las aplazaron, pero bueno, no están detraídos los que resultaron exentos, los que se han podido incorporar por sentencia, es decir, es dato, pero es solo para que le sirva un poco de muestra. Yo decía, ¿qué modelo? Yo creo que confluyen, es integrador, el enfoque tiene que ser integrador forzosamente porque son tantas, tan complejas, tan extensas, de tal relevancia las tareas que desarrolla la inspección que no queda más que hacer uso de los elementos de diversos modelos en función de las tareas que desarrollamos. Y las técnicas también, directas, visitas, pero también indirectas. El análisis de información nos puede dar ahora una visión importantísima de los focos en los que tenemos que centrarnos. Voy a correr mucho y no me voy a detener en más detalle porque no, me dice José Luis que no tengo tiempo, pero les adelanto. La formación de la inspección. La formación de la inspección en Andalucía está contemplada en la propia Ley de Educación de Andalucía, que le dedica un apartado completo de un artículo diciendo que tiene que incluir la Administración educativa en sus planes de formación para los inspectores y que hay que facilitar la formación. No me quiero detener más. El decreto 115, lo pongo como ejemplo de que está integrada. ¿Por qué? Porque tanto en el decreto y en la orden de 13 de julio muchas de las estructuras que se crean de organización y funcionamiento tienen que ver con las áreas. Las áreas específicas de trabajo tienen entre sus tareas impulsar la formación. Para que un inspector se adscriba a un área, uno de los elementos fundamentales es la formación. Tareas de los consejos provinciales de inspección, uno de ellos es propuestas sobre formación. Tarea del Consejo de Inspección de Educación, una de las tareas es formularle propuestas a la Inspección General sobre la formación y los criterios para planificarla y desarrollarla. Tenemos hasta dedicación expresa en nuestra OFI a el plan de formación, a qué objetivos debe tener, en fin, qué enfoques, qué modalidades de formación, autoformación, grupos de trabajo, cursos de trabajo. Tenemos en nuestra OFI, entre los indicadores que establece de evaluación, porque cada actuación, el plan general tiene indicadores de evaluación, pero cada actuación de la Inspección Educativa de Andalucía tiene sus indicadores de evaluación, pues algunos de los indicadores de proceso y de resultado efectivamente están dedicados a la evaluación. Sucede lo mismo con la orden que desarrolla el plan general, insistencia en la formación, tanta que tenemos establecido que una jornada a la semana, los inspectores e inspectoras de Andalucía suelen permanecer en la sede 2 días,
Uno es para coordinación y formación y otro para las guardias, decimos nosotros en nuestro argot, para la atención a la comunidad educativa. Pues el resto de días de visita, pero a los centros y servicios, pero una es formación, ¿no? Hay, digamos, expresa atención a la formación de la inspección, pero en la orden del Plan General, en la orden de 26 de julio de 2016, hay algo muy significativo y hay que establecer un plan de formación de la inspección que va a aprobarse por resolución de la viceconsejera. La orden lo estableció y la viceconsejera lo hizo así en el primer trimestre del curso pasado, y después, mediante resoluciones anuales, se determina el plan de formación de la inspección en función de las necesidades y de las actuaciones que desarrolla. Les decía, la orden lo estableció y la viceconsejera aprobó el plan de formación para el periodo en una resolución que fue de 22 de diciembre de 2016, en el primer trimestre del curso, le decía la orden, y en la resolución de 26 de julio de 2017, por el que se aprueban las instrucciones para el desarrollo o coordinación del plan de actuación de este curso, se incluye también el plan de formación y perfeccionamiento, actualización de la inspección educativa para el curso 17-18, a dos niveles, concretando a dos niveles, autonómico y provincial, los planes. Bueno, no voy a entrar en más detalle, pero sí les voy a poner un ejemplo de algunas de las actuaciones que en el plan, lo tienen, se ve, ¿verdad?, de las actuaciones que en el plan pues, están establecidas. Esta era la previsión temporal y fíjense que hay varias modalidades. Cuando ahí se habla de formación en centro, que la formación, este es un aspecto en el que tenemos que trabajar, porque la formación de la inspección es una formación tan compleja y especializada que encajamos, en fin, hay que hacer algunos ajustes con respecto al decreto 93 de 2013, que es el que regula el sistema de formación del profesorado en Andalucía y en la organización de los CEP, ¿no? Cuando decimos formación en centro, quiere decir que esta formación se hace en los servicios provinciales, en este día en que los servicios permanecen en la sede. Y esa formación, es uno de lo que se mandata en nuestra normativa, tiene que estar vinculada a las actuaciones que se desarrollan en el plan y tienen que repercutir en la actualización y en el perfeccionamiento de la acción de las tareas profesionales. Por ejemplo, supervisión y asesoramiento de la atención personalizada al alumnado, tanto en CEIS, como en IES, como en enseñanza de adultos, formación profesional. Esto se ha hecho en cada servicio. En cada servicio. En el primer trimestre la temporalización era previsión y bueno, a veces en el primer trimestre y también se ha ampliado a veces al segundo trimestre. ¿Qué áreas estaban implicadas? Recuerden ustedes que una de las tareas de las áreas era contribuir a la formación y especializada de los servicios. Pues todas estas que tienen que ver con lo que desarrollamos en esa... también se ha hecho curso con seguimiento, enseñanzas deportivas, algo muy específico. Los compañeros, les decía antes que desarrollamos simultáneamente actuaciones especializadas, ¿no? Pues los compañeros que estaban haciendo deportiva, que no estaban igual, interviniendo en FP, pues tuvieron una formación específica. Tuvimos unas jornadas presenciales, 2 jornadas en realidad, Andalucía Oriental y Andalucía Occidental, porque somos muchos y la comunidad es muy extensa, para la evaluación del área de evaluación del sistema educativo para la supervisión, evaluación y asesoramiento de la función directiva. Se desarrolló un curso semipresencial previo, en realidad se ha hecho a distancia, de régimen jurídico-administrativo, colaboraron intensamente y hay que agradecérselo compañeros de diversos servicios y bueno, pues se realizó también formación en centro para la evaluación de los servicios educativos, de los CEP y de los equipos de orientación educativa. Formación inicial de los inspectores, pues todos los inspectores noveles tienen una formación inicial que está arreglada. Es una formación semipresencial, es modular,
tenemos una sesión presencial por cada uno de los módulos con ellos. Normalmente nos reunimos para este caso en Antequera, que es el centro, digamos, geográfico de la comunidad. Desarrollamos sesiones presenciales, pero también se le encargan tareas con respecto a los módulos y tienen un proceso de tutorización que en la plataforma, ahí unimos el aula virtual de formación del profesorado con nuestro portal Inspectio, esta nube específica, este espacio de trabajo colaborativo que tenemos la inspección, pues ahí se van haciendo tareas, se les dan enlaces a documentos que están en Inspectio para que vean, por ejemplo, informes a los que se le pide... pienso, por ejemplo, en el módulo 4, que se le piden que detecten por qué es un buen o un mal informe y el tutor corrige la actividad y contrasta con ellos por qué han dicho una cosa u otra. En fin, creo que es una tarea intensa, pero muy necesaria, y a ella le sumamos el seguimiento que hacemos con los provisionales desde la jefatura de servicio y le decía la inspección general. Una visión de futuro. Porque, decía, el futuro ya está aquí. Cuando estos días hablábamos del próximo Plan General de Actuación, decíamos, es el 2019-2023. Si eso no es el futuro, pues estamos en el futuro. Esa visión de futuro, pues yo espero y confío que en vez de los tiempos convulsos que algunos auguran para la inspección, pues tengamos una inspección avalada por su compromiso con la calidad y con la equidad, que esa palabra no la podemos olvidar. Avalada por su compromiso con la calidad y con la equidad, ¿qué quiere decir a mi modo de ver? Avalada por la eficacia y la eficiencia de sus actuaciones. Y no solo porque cada una de nuestras actuaciones, así lo tenemos en Andalucía establecido, tienen unos indicadores de evaluación de los que sacamos conclusiones y proponemos mejoras y introducimos las modificaciones que sean necesarias, sino porque se puede optimizar la organización y el funcionamiento de la inspección educativa, entiendo yo, en base a estos elementos. Una intervención, decía a lo largo de este rato varias veces, en elementos nucleares. Y un elemento nuclear no puede ser, más que ninguno, el alumnado. Y en la atención personalizada que se le da y las medidas que se adoptan para alcanzar el éxito educativo de todos. Esto es nuclear porque es el objetivo final de todo el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa, pero también es nuclear porque es lo que cohesiona, lo que dota de unidad de criterios todas las actuaciones. Antes hablábamos de 4 grandes ámbitos de actuación, pero los 4 grandes ámbitos de actuación de la Inspección Educativa Andalucía no son ámbitos inconexos, son ámbitos que trabajan con un mismo objetivo. Eso es lo que le va a dar a las actuaciones coherencia y carácter sistémico. Cualquier otra cosa, yo les decía antes, el llanero solitario, de las expresiones que no me gustan, esa es una, y no profesionaliza, no ayuda, no... También creo que la inspección tiene que trabajar planificando sus actuaciones partiendo del estudio y análisis de datos previamente. El Big Data, que ahora mismo, en fin, y lo que les he mostrado es una cosa muy somera, muy pequeñita, pero les puede dar alguna pista. Nos dice mucho de por dónde avanzar y por dónde continuar, ¿no? Mantenimiento de la referencialidad, claro que sí, pero una referencialidad abierta y trabajando en equipo. ¿Qué significa esto de referencialidad abierta, ¿no? Los inspectores van a seguir teniendo sus centros de referencia, pero evidentemente el inspector no es especialista en todo y lo que hace es liderar un equipo constituido por compañeros que cada uno puede aportar en función de su formación, de su experiencia profesional, muchas cosas. Nos enriquece mucho. La especialización es necesaria y de ahí este es uno de los caminos que podemos hacerla efectiva. Tenemos que trabajar de manera coordinada, decía, intra e inter. Es decir, los miembros de un equipo no puede hacer uno una cosa y otro diferente, pero es que un equipo no puede hacer algo totalmente distinto a lo que hace otro. E intervenciones homologadas, esto nos profesionaliza, nos da seguridad jurídica, dicen también algunos, pero nos profesionaliza.
En Andalucía creemos que vamos por este camino, tenemos muchos ámbitos de mejora, como en todos sitios aún, pero creo que vamos en el buen camino, en esa línea. Y en esa visión de futuro, a mí me gusta comentar que en vez de una inspección en un ambiente convulso que no sabe dónde está su identidad, entiendo que nuestra identidad está muy clara y si no, estamos en ello. Tenemos encomendadas unas tareas complejas, pero muy relevantes, y ese gran reto lo tenemos que afrontar de la mano de un elemento fundamental que es la formación y la actualización permanente, y no solo en aspectos normativos. Hay aspectos, todo lo nuevo en educación lo deben conocer los inspectores e inspectoras. En aspectos de liderazgo también, porque el inspector es un líder, debe serlo. Si no tiene esa autoridad moral y esa capacidad de liderazgo en una comunidad educativa, pierde en mucha eficiencia sus funciones. Y luego la innovación y el intercambio de buenas prácticas. Por eso a mí me parece que la posibilidad que habéis dado de este encuentro es sumamente rica y la agradezco de nuevo la oportunidad. Gracias también por la atención, espero no haberme pasado mucho del tiempo. Muchas gracias, Elena. Me quedo con unas cuantas ideas que en una exposición extensa e intensa. Bueno, inspector como garante de los derechos, efectivamente, pero en Andalucía se añade un elemento más y es ese garante de la participación de la comunidad educativa. Modelo integrador, ciertamente. No esperaba yo cuando llamé a los distintos inspectores que me mostraran modelos puros, ni mucho menos. Probablemente la conclusión de todos va a ser que el modelo tiene que ser integrador. Pero en ese modelo integrador, una referencia a la referencia específica dentro de vuestra comunidad autónoma también al carácter mediador del inspector, ¿no? En efecto, el centro, los servicios y los programas como referencia de la actuación inspectora, pero siempre en la búsqueda de el mejor servicio al alumnado, que es nuestro objetivo final, y en eso también he visto una especial insistencia, ¿no?, en la percepción de una enseñanza de calidad y equitativa. Una organización territorial y por áreas, y en esa especialización hay un elemento mixto de especialización, además, mucha insistencia en el trabajo en equipo, en la planificación y además en el carácter plurianual de la planificación, porque veo que hay una planificación a largo plazo que luego se concreta en planificaciones anuales que así no son ocurrencias del año, sino que mantienen una coherencia temporal en la actuación de la inspección, ¿no? Y ese esfuerzo, porque los planes sean plurianuales y dentro de ellos haremos las especificaciones pertinentes, es esencial. No solo se protocoliza en Andalucía, y esta es la impresión que me lleva, sino que además se utiliza algo que desde el primer momento en este seminario, en este curso, se ha insistido, y es en las tecnologías de información y comunicación al servicio del trabajo del inspector. Y veo que la protocolización en Andalucía no solo significa establecer protocolos comunes de actuación y con guías perfectamente detalladas, sino que además esos protocolos de actuación se realizan a través de medios informáticos, que facilitan el trabajo del inspector y que también lo van a modificar en el futuro. No son solo un medio, sino que acaban convirtiéndose también en una forma de modificar lo que hacemos, es decir, el contenido de lo que hacemos y no solo el medio. Los informes, obviamente, como referencia fundamental, pero me ha gustado algo que no en todas las administraciones se produce, y es que los informes tienen con frecuencia un doble destinatario. No solo es la administración el que recibe el informe, sino que son los centros a los que se le devuelve el informe, y así la actuación del inspector alcanza su verdadero significado, que es tratar de ser un instrumento de mejora, de cambio educativo. Si no se recibe la información, difícilmente se podrá hacer un cambio. Y me quedo finalmente con la importancia de la formación, y de nuevo en la formación me gusta el aspecto planificado de la formación, de nuevo plurianual,
Y un segundo elemento dentro de esa formación, que es la evaluación de la formación también, ¿no? Que hay unos elementos muy claros de evaluación de esa formación para valorar la eficacia de la misma, lógicamente. No sé si los presentes tienen preguntas o en la cercanía de la comida desean no preguntar nada, pero abrimos el turno de preguntas como siempre, por si hay alguna cuestión. Creo que la intensa... Buenas tardes. Primero a Elena agradecerle su exposición. Hay cosas con las que me siento un poco más identificado, puesto que soy, como dije ayer, un director de Benalmádena, del Colegio Jacaranda. Y bueno, pues tengo una relación con la inspección pues como cualquier otro director de Andalucía, a los cuales aprovecho también para felicitarlos porque como director pues percibo siempre un cariño y un trato exquisito, y además me consta de primera mano que hacen un trabajo muy intenso y de mucho tiempo y que requiere de mucha profesionalidad, cosa que en teoría se da por hecho, pero muchas veces no ocurre así, no en la inspección, sino en cualquier funcionario o cualquier trabajador de cualquier empresa. Entonces sí, me gustaría resaltar eso y felicitarles por el trabajo en general a todos y en Málaga, pues que de donde vengo, pues lo que yo he vivido de primera mano. Dicho esto, me gustaría conocer su opinión con respecto a dos aspectos generales. Uno, ya que así un poco, al decir usted los datos, claro, cuando una comunidad tan extensa, ¿cómo trabaja un inspector al tener 25 centros o 26 de referencia tan diversos y demás? Yo sé que eso requiere muchísimo esfuerzo, pero me gustaría saber su opinión. Y luego hay otra cosa que creo que en todas las conferencias que hemos escuchado aquí dejamos un poco de lado y que considero fundamental en todos los aspectos de la vida, y es el apartado humano y la relación entre las personas. O sea, como cualquier comida, yo creo que hay cosas que no se pueden regular, pero que quizás sería bueno tenerla en cuenta, no sé si en norma o en algún sitio, y que equivale simplemente a una cosa como el cariño o el aliño en una comida. Y creo que ahí está el secreto del éxito, o de sacar un potencial un poquito más de lo que tenemos. Y creo que, como he dicho, está el secreto en conseguir el éxito o la excelencia. Y creo que todo debe ir adornado de las relaciones humanas. Es decir, con esto no quiero decir que si a un niño se le regaña, el niño no sabe perfectamente que se sienta apoyado por el profesor. Y yo, por ejemplo, con las relaciones que he tenido con los inspectores, hay una frase que a mí me gusta mucho que decía: el mejor predictor que existe sobre lo que un alumno puede conseguir es lo que esperamos de él. Pues yo creo que cuando la inspección también espera de los directores o los equipos que tienen a su cargo que hagan un buen trabajo, todavía procura hacerlo mejor. O sea, se da por hecho una profesionalidad, pero esto que aquí la Inspección de Andalucía ha tenido en cuenta como velar por la convivencia en los centros. Yo sé que eso es muy complejo, pero solo el hecho de tenerlo en cuenta lo considero fundamental. Porque, como digo, no pretendo extenderme mucho, al final todos nos basamos en relaciones humanas, cosa que hoy día se está perdiendo en la sociedad en general. Y esa complicidad, ese cariño, ese sentirte apoyado por un inspector, llamarlo a lo mejor un día a deshoras porque estás preocupado y que te atienda, ese tipo de detalles, creo que a nivel de inspección o a nivel del director con sus compañeros, en algún sitio debe quedar reflejado, porque no sería bueno tampoco dejarlo al azar de las personas. Es decir, que yo tengo la suerte de tener un inspector que es humano y otro a lo mejor no tiene esa suerte. Entonces, creo que todos debemos hacer una reflexión, porque al final hace que todos nos sintamos más cómodos y es como mejor rendimos. Porque al final un informe se puede hacer con cariño y sin cariño. Entonces, bueno, me gustaría saber su opinión porque yo ya he dado la mía. Bueno, gracias. A fe mía que lo ha hecho. No le habrás pagado a este algo, ¿no? Porque os ha puesto a los inspectores andaluces de maravilla.
Muchas gracias. Elena. Yo me congratulo de las felicitaciones, se las trasladaré personalmente además al servicio de Málaga, aunque me consta que hay aquí compañeras que van a poder hacerlo también. Con respecto a cómo trabaja teniendo 25 centros, he hecho la media, una media estimada, pues trabaja, los inspectores de Andalucía me temo que sin quedarse en su zona de confort. Quiero decir, escuchaba a algunos compañeros aquí hablar de acomodarse, estar en la zona de confort sin salir de la sede. Pues ya habéis visto, los inspectores de Andalucía salen mucho de sede, visitan mucho, ahí también hablo del lado humano, y desde luego tienen que trabajar de una manera muy planificada porque el volumen, el tamaño, por eso les presenté los datos al principio de nuestra comunidad, le da una idiosincrasia especial. Somos muchos y en mi opinión, como me ha pedido mi opinión, yo creo que deberíamos ser incluso más, incluso más. Efectivamente sería bueno aumentar nuestra plantilla. Con respecto a lo del apartado humano, toda la razón, pero la intervención técnica no la excluye, al contrario. Hablábamos, por ejemplo, de la intervención en la actuación A1, en la actuación prioritaria, en la que está centrada en la atención personalizada al alumnado. Mire si es tan humano que vamos a medidas de personas concretas y a ver cómo la organización del centro, las decisiones que se están adoptando desde que se hace la primera reunión del equipo docente, la evaluación inicial, están repercutiendo en esos niños y niñas que son personas y cómo el centro lo hace. Hemos visto la parte previa, o yo he intentado mostrarle cómo a través del análisis de los datos que nos puede proporcionar el sistema, nosotros podemos ver muchos elementos en los que centrar y focalizar la atención, pero la visita, el contacto directo, decía Alan Dobson el otro día, que él veía en la inspección en Inglaterra poca visita, poca observación directa, que le faltaba ese pálpito, esa capacidad de percepción que va desarrollando en el aula. Yo creo que eso no falta, en Andalucía está, y me lo corrobora no solo el número de visitas, sino decíamos que el traslado, la cantidad de reuniones que se realizan para una intervención con la familia, el informe no se traslada. El informe no se traslada en el papel, se le presenta el papel o se manda por medios telemáticos, se presenta al centro y se presenta no al equipo directivo exclusivamente, se presenta al equipo técnico de coordinación pedagógica del centro y se presenta a veces al claustro también. Es decir, hay una devolución de información directa, cercana, próxima. Hay otros elementos. Cuando en un informe nosotros ponemos incumplimientos, se da un plazo. Dice nuestra OFI en el artículo 22.3, si mi memoria no falla, que los requerimientos los realiza el inspector o inspectora una vez que se han agotado los cauces habituales de comunicación con el centro. Es decir, que de entrada la inspección está trabajando en ese asesoramiento normativo y técnico desde el lado de... Es decir, yo creo que más humanos que esto poco hay. Y luego me comenta usted, y yo tengo la suerte de que cuento con un inspector que lo puedo llamar a cualquier hora y efectivamente tenemos, tenemos los inspectores en Andalucía tenemos un teléfono corporativo con datos, es decir, que me consta que ya los inspectores reciben hasta WhatsApp a cualquier hora del día, que no sé hasta qué punto es siempre positivo, ¿no? Esa dedicación, lo digo entrecomillándolo, es decir, ese lado humano es seguro que está. Luego hay estilos y estilos, pero ante los estilos y estilos, contando siempre con la corrección y con los principios deontológicos que nos deben digamos, adornar a todos, yo creo que no hay una inspección que sea verdaderamente eficiente en su desempeño y en la consecución de los objetivos que no tenga en cuenta ese lado humano. He dicho, en la formación, la inspección necesita permanentemente, todos, yo misma, no solo actualización normativa, no solo formación en legislación, necesita formación en todos los avances en educación y en liderazgo. Liderar significa estar al lado también y ser capaz de
promover iniciativas y cambios desde ese lado, no solo por la autoridad, sino también por esa otra autoridad moral, ya es un tópico decirlo, que tenemos. Y yo creo que sí, que eso de manera general está entre nosotros, esa es mi opinión. Muy bien, pues muchas gracias, Elena. Yo creo que dada la cercanía ya de la necesidad de ir a comer y de volver por la tarde, deberíamos dar por finalizada la sesión y agradeciéndole nuevamente la pena. Gracias por la atención.